Te pregunta, ¿puedo cambiar de posición a mi jugador o cambiar de posición a un amigo que yo invite? Vamos a dar gestionar plantilla. Y aquí es donde pudiéramos nosotros, déjame ver, modificar las posiciones de nuestro equipo. Básicamente este pequeño video que estamos haciendo el día de hoy es para poder analizar y poder contestar algunas preguntas que me han estado dejando en los comentarios sobre este video. Y prácticamente digo, pues vamos a tratar de responder lo más que se pueda. Ahorita trataremos de ir viendo pregunta por pregunta, especialmente de este video. Tengo aquí, algunas dudas que iremos contestando a lo largo de este video. Si ustedes quieren seguir viendo y seguir teniendo este tipo de contenido a lo largo del canal, pues no olvides suscribirte. Aquí está rápido, puedes agarrar y decirme suscribo al canal del Manolo, porque aquí voy a conseguir mucha información. Manolo, ¿se puede jugar de manera offline el modo Volta que tenemos de esta forma? Lamentablemente quiero decirte que no, porque para poder acceder a este tipo de juegos necesitaremos obviamente de una suscripción de PlayStation Plus o de la compañía que tenga, ya sea Xbox, ya sea PlayStation, para poder tener acceso a este tipo de juego, ya que es como jugar en GTA, donde pues prácticamente tanto tu amigo como tú deben de tener una suscripción y poder tener, o también pues obviamente el cable de internet, ¿no? Así que no se puede jugar, aunque tú tengas internet conectado en tu consola, no puedes tener acceso a esta modalidad. La siguiente pregunta que me han hecho me preguntan si nosotros podemos seleccionar como tal a los rivales. O sea, si yo puedo tener mi equipo y puedo invitar a mi amigo para poder jugar en contra de su equipo. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es ponerle en... Vámonos al principio, le vamos a dar en jugar, le vamos a dar en plantillas de Volta y nos van a dar estas opciones, que eran las opciones que decíamos del video pasado. Aquí le vamos a dar en juego informal, que es en donde nos da a elegir un jugador, un equipo al azar. Aquí prácticamente no nos va a dejar escoger que juguemos contra nuestro amigo, contra nuestro vecino. Y juego grupal, aquí es el que hicimos la vez pasada, que es aquí donde puedes escoger a uno de tus amigos que se conecte y que sea parte de tu equipo. Nos salimos del lobby y vamos a poner juego individual. Aquí pues obviamente vas a crear un lobby. Vamos a ver hasta qué punto nuevamente vas a gestionar la plantilla, pero aquí tampoco te va a dejar elegir. Te pregunta, ¿puedo cambiar de posición a mi jugador o cambiar de posición a un amigo que yo invite? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser delantero y pues yo realmente cuando me invitan a mí, pues me ponen en una posición que no quiero. Pues vamos a ver qué tal aparece. Vamos a hacer una cosa. Aquí por ejemplo en el lado del juego individual le vamos a dar gestionar plantilla. Y aquí es donde pudiéramos nosotros, déjame ver, modificar las posiciones de nuestro equipo. Posiblemente si nosotros ahorita lamentablemente no tengo con quién jugar, F por mí, sí, lamentablemente no se puede. O sea, si tú quieres, la pregunta sería entonces, si tú quieres jugar con tu amigo en una plantilla y quieres cambiar la posición de tu jugador, pues no se puede. O sea, si fuera como partidas Volta, si nos vamos por ejemplo en juego individual, aquí sí te permite como tal cambiar la posición de tu jugador, porque te da la opción de gestionar la plantilla y tú ya elegirías qué posición pues tu jugador entraría. Pero para el modo de compañero, lamentablemente no se puede jugar con un amigo. Así que, bueno, no se puede, perdón, lamentablemente no se puede cambiar la posición. Si tú quieres jugar de portero, pues lamentablemente te lo va a dar por default y vas a tener que quedarte en la posición que te acomode. La otra pregunta es, ¿cómo podemos jugar 2x2? Solo se encuentra 5-5. Sería cuestión, bueno, es que a la hora, es que aquí te da realmente al momento de jugar de manera grupal, híjole, no te da tanto acceso. Por ejemplo, en gestionar plantilla, yo recuerdo que te daba la opción de cambiar hasta inclusive los jugadores, inclusive cambiar pues
las alineaciones que tenías. Yo también lo vi en algún video, que si tú querías jugar con un equipo que tenía pues igual 2 jugadores, 3 jugadores, quieres agregar 5 jugadores como máximo, lo puedes hacer. Pero dentro de la manera grupal es prácticamente no te dejan hacer nada. Hasta ahorita no he visto la forma de cómo hacer para que se juegue de manera pues mucho más libre, de que tú selecciones con cuántos jugar, que tú selecciones como tal la posición del jugador. Es bastante complicado modificar estos aspectos. De todas maneras, yo iré investigando cuando tenga la oportunidad de ver este tipo tenga la oportunidad de jugar con más amigos, porque ahorita pues prácticamente con los que juego pues no están conectados o no tienen la consola ahorita para poder jugar, pues es imposible poderlo saber ahorita. Así que pues hasta ahorita no se puede. ¿Cómo se puede jugar en los diferentes modos de juego de manera individual con tu equipo? Aquí sí le vamos a dar ya sea batallas destacadas, que aquí te enfrentas prácticamente a varios equipos, ya sean muchos desafíos. Yo aquí pues como pueden ver perdí 5-0, fue un partido letal. Realmente pues nada más seleccionas aquí a alguno de los rivales que quieras y te da a escoger. O sea, aquí sí, si tú eres principiante, aficionado, como realmente te sientas, pues ya puedes elegir el tipo de dificultad, y obviamente pues eso se ve reflejado en los puntos que te vayan a dar o los premios que te vayan a dar por la victoria que obtengas o el resultado que se vaya viendo a lo largo del partido. Esa es una manera de los que tú puedes jugar. La siguiente manera que puedes jugar es yéndote a plantillas de Volta y obviamente hacerlo de manera informal, en donde pues tú pues puedes buscar a alguien para que formes parte de su equipo, que eso también se puede. Juego grupal, juego individual, en donde pues sí, tú realmente vas a jugar con tu equipo, que son el ejemplo que les he estado poniendo. Gestionamos la plantilla y pues obviamente pues ya que aquí la podemos configurar a nuestro gusto, y nada más le damos en buscar o listo para que empecemos a buscar algún rival. Bueno, prácticamente esto sería el video del día de hoy, en donde se trató de contestar lo más que se pudo de las preguntas. Yo sé que va a haber más preguntas más adelante sobre el modo de juego, y yo también tengo algunas dudas con relación, por ejemplo, de cuando juegas con un amigo, ¿se podrá cambiar la posición? Yo bajo el punto de vista y bajo la experiencia que he tenido de algunos partidos que se han jugado y que yo he tenido la oportunidad de jugar con un amigo recientemente, pues no se pudo. La posición me la dio el juego como tal. De ahí en fuera pues las preguntas se han contestado lo más se ha tratado de contestar. Así que pues esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, aquí en los comentarios déjenmela, trataré de contestarles las preguntas que más se puedan. Y pues obviamente si les gusta este tipo de videos, pues suscríbanse, papi. Así que pues esto ha sido todo. Cuídense mucho y no olviden ver todos los videos relacionados y los videos que aparecerán aquí al término del video. Que nos vemos, papi.